Bueno, buenos días nuevamente, bendiciones. Eh, el otro día, la última vez que estuve compartiendo, estuvimos hablando bastante sobre el tema del reino. Sobre todo habíamos dicho que íbamos a estar mirando a la luz de los conceptos bíblicos, teológicos de lo que era el reino. Y avanzamos mucho, pues yo creo que quedaron los principios principales. Si alguien no pudo estar, les invitamos a que pueda después en YouTube, ahí está guardado para entender un poquito y entender que el tema del reino es algo que va de corta toda la Biblia y es el tema de la Biblia de principio a fin. En el propósito en el medio con Cristo Jesús como el eje de todo eso, ¿no? Y hoy no voy a estar profundizando más en todo eso, pero sí en un aspecto porque el Señor es sabio y en los grupos caseros que me toca un poco apoyar, dos, me hicieron la misma pregunta después. Me hizo la misma pregunta, me hicieron. Me dijeron, ¿y mientras tanto qué? Y mientras tanto, anhelamos el reino. El Señor Jesús se despidió después de hablar de eso y dando también un mandato, pero me hicieron una pregunta muy honesta y muy válida y más profunda a lo mejor de lo que yo me imaginé en su principio, por el alcance de la respuesta, pero sobre todo por entender que es una de las batallas y uno de los paradigmas más grandes que tenemos, tal vez sea ese, como iglesia, como cristiano hablo. Por un lado, vivimos nuestra vida apuntando y anhelando el regreso del Señor Jesús, lo enseñamos, lo creemos, nos tenemos que animar, he hablado, es el tema, es lo que generaba esperanza, eso, gozo. Pero por el otro lado, parece que nos hemos quedado también en un lado nomás de la salvación y de ahí saltamos a esperar el regreso. Y es como que en el medio, lo que pasa en el medio no fuera importante. O como vamos a ver, lo que pasa en el medio tal vez lo limitemos a solo a un aspecto de nuestra salvación. Y yo quiero hablar de eso porque hay un peligro en ese esperar el regreso del Señor donde caigamos en la pasividad. De hecho, vamos a ver un poquito que a los discípulos le estaba pasando a ellos. De alguna forma les pasaba eso y el Señor Jesús, que Él conoce los corazones, que Él conoce los pensamientos, después vamos a mirar, Él va a decirle una parábola como para decirles a ellos, no, espera un ratito, no se trata solo de mi regreso, sí, pero mientras tanto tienen que hacer algo. Y es ahí que yo de pronto hoy quiero centrar un poco el mensaje. Y hoy hablaba muy bien el diácono Marcos, compartía un poquito, decía, cuando se va el Señor Jesús, Él habla durante 40 días, está hablando sobre el reino, le preguntan sobre el reino, Él responde algo sobre el reino, pero Él también les dice algo también, dice, me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos y así sucesivamente. Y yo pensaba un poquito, qué raro, ¿verdad? No le dijo de alguna forma directamente, como él lo mejor, no, tenés que evangelizar esto, o tenés que predicar tal y tal cosa, ¿no? Les dice, me seréis testigos, con todo lo que implicaba eso. O sea, no le está diciendo, te vas a limitar a decir algo. Y creo que a veces es el problema nuestro. Le está diciendo, vas a vivir algo.
Y hay una tremenda diferencia con eso. Porque de alguna forma nosotros hemos conformado el Evangelio a simplemente palabras. Y hay un lado del Evangelio que habla con mucho más fuerza. Y vamos a ver que es el de ser testigo, del testimonio también. Sobre eso es lo que hoy yo quiero estar desarrollando. En Mateo 28, 19 a 20, todos entendemos, tenemos claro el mandato de ir y hacer discípulos, bautizándolos. Todos comprendemos perfectamente la tarea, el mandato que hemos recibido. Ahora, todo esto que estoy hablando, conforme al lente con que tú mires estos mandatos, vas a actuar en consecuencia. El problema es que nosotros, y yo vengo hablando hace un tiempo, y creo que, y coincido con muchos también, pastores, teólogos de otra iglesia, en todas partes del mundo, que empiezan a hablar cada vez más un poco de cómo la iglesia está mirando y ha estado actuando conforme a un lente muy peligroso, que el otro día expliqué un poquitito con más profundidad, no voy a entrar de nuevo en eso, que es el dualismo. De alguna forma, sea la iglesia en el tema del reino y en el tema también de estos aspectos de nuestro llamado, empezamos a mirar las cosas con un lente donde creemos que hay cosas más espirituales, otras menos, donde de alguna forma, y voy a poner solo lo físico no tiene nada que ver, todo es espiritual nomás, lo sagrado, lo mundano. Entonces, en esa dicotomía griega que hablaba un poquito la otra vez, miramos también nuestro encargo, nuestro mandato y lo filtramos con esos lentes. Voy a poner un ejemplo sobre Mateo 28. Muchos entienden que esa tarea de Mateo 28 es para algunos elegidos y algunos misioneros. Y la Biblia nos enseña también que ese mandato es para ti, para mí. Y que el hacer misiones necesariamente no significa que tengas que cruzar todo el planeta para hacerlo. Ese mandato de hacer discípulos significa muchas veces es en el área que tú estás impactando con tu vida. ¿Estás haciendo misiones ahí o no? Te puedes ver tu vida porque de alguna forma, si no empezamos a tirar, por llamarlo de alguna forma, a depositar la esperanza o nuestros mandatos en funciones o en personas y decimos, no, eso corresponde a tal, no, esto corresponde al pastor, no, esto solamente, y sin embargo la palabra de Dios nos dice que todos somos reyes y sacerdotes. El entender dentro de ese dualismo, de ese mundo, nos hace empezar a ver, y hablé mucho un poquitito, de que tenemos que empezar a entender también que el concepto de vida cristiana a veces puede estar distorsionado tal vez de lo que nosotros creemos. Yo voy a poner un ejemplo como iglesia. Hay creyentes que creen que el ministerio se desarrolla en la iglesia, que tú te reúnes acá los domingos para hacer ministerio, que tú solamente haces ministerio cuando estás haciendo algo aquí en la iglesia. Sin embargo, si nos sacamos ese lente, vamos a empezar a ver un poquitito que realmente hoy nosotros nos juntamos para instruirnos, nos juntamos para adorar colectivamente, nos juntamos para animarnos, para exhortarnos, para llamarnos eso, y nos separamos para ministrar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando empezamos a ver eso, tú vas a empezar a ver que tu trabajo, tu lugar donde estás, lo que Dios te llamó, tu vocación es importante. Tu vocación hace un llamado. No solamente ministras cuando estás ministrando aquí en la iglesia. Y vas a empezar a ver hoy, hermanos, nos juntamos nosotros. Mi responsabilidad principal es instruirles a todos ustedes. ¿Para qué? Para que desarrollen el ministerio que Dios les llamó en el lugar que Dios les llamó. Y esos son todos los días de la semana.
para que donde tú vayas estés realmente siendo sal y luz. Pero si tú piensas que solamente aquí es donde realmente glorificas a Dios y que tu profesión es algo mundano de alguna forma, pero que tienes que hacer y que es parte de lo que Dios te pide, no estás entendiendo, estás mirando con el lente nuevamente de esa separación. Es impresionante a veces ver, después voy a compartir, por ejemplo, hace poco vi un científico que ganó no sé cuántos premios hizo y descubrió en el tema de la genética y otras cosas, y él da conferencias, aparte de ser brillante en eso, él da conferencias en las universidades predicando a Cristo y, sobre su tema y aprovecha y les dice, yo creo en esto y habla de Cristo sin vergüenza y vive a Cristo. Y es una de las mentes más brillantes que hay en su materia. Él no dijo ni pensó, yo solamente no voy a hacer, yo no soy poca cosa en esto. Y solamente, no, si alguien es pastor o si alguien es misionero, si alguien es esto, ese sí realmente, esa persona es especial. Se trata de llamados. Se trata de la vocación a la que Dios te llama. Se trata de entender que tu vida es la que tiene que impactar. El problema es que nosotros tenemos esa dicotomía todavía metido muy fuerte en la iglesia. Y muchas personas, y a veces jóvenes, se acercan y esto y lo otro, muchas veces, y pueden tomar decisiones equivocadas en su vida pensando que ciertas cosas son más nobles que otras. No se trata, no va por ahí. El tema es a qué Dios te está llamando. Y que vos puedas ser un canal para ministrar y ser sal y ser luz en el lugar que Dios te ponga y en el área de impacto que Él le quiere estar. Yo sé que hay hermanos queridos, amigos, a veces que hablo y te dicen, todo lo que es política no es de Dios. Siempre he sostenido acá que una diferencia es muy grande cuando la iglesia dice, toma una posición política y se mete, eso es otra cosa, eso no estamos nunca de acuerdo con los pastores, no hemos nunca animado a eso ni nada de eso. Pero hay personas que creen honestamente, dentro de esa dicotomía, que alguien se mete en política y eso es mundo, hermano. No, eso es, no lo vayas a hacer. No hay, eso es bajo. Ahora, ¿le decís tal cosa? No, eso sí, eso es alto perfil espiritual. Mentira. No es así. Dios te llama a ser sal y luz con tu llamado. Y al revés, yo le diría, y se lo he dicho a algunos hermanos que han entrado en ese mundo, les había dicho en su tiempo, realmente estás metiéndote a luchar contra huestes de maldad, sabemos, y con más razón todavía, la persona debe entender la dimensión y el alcance. El espacio que no lo ocupa de alguna forma de influencia un creyente, lo influencia el enemigo. El problema es que nosotros también tenemos que sacar el paradigma de pensar, bueno, todo va a ir mal. Yo les digo muchas veces, como un ejemplo, cuando Jesús vino la primera vez, Él sabía que le iban a crucificar, ¿verdad? Él sabía que le iban a... Él siguió haciendo su tarea. Él siguió cumpliendo la voluntad del Padre. Más allá del resultado más inmediato que uno pueda ver, nosotros somos llamados a lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos pide el Padre conforme a su voluntad. Pero tenemos que romper un poco esos lentes que a veces tenemos de los llamados. Tenemos que romper un poco el lente de cómo vemos también a veces este lugar en el sentido de, bueno, yo vengo hoy acá, estoy un poco, adoro, canto, esto, lo otro,
ya me puse mi traje, es como decir, me puse mi traje cristiano, salgo de acá y después ya mi vida a partir de aquí es otra. Y créanme, muchos en su cabeza piensan así. Cuando estoy en torno a esto, ahí son todas las cosas espirituales, esto, lo otro. Después me transformo en otra cosa. Esa mentalidad, esa dualidad es muy fuerte. Acá soy una ovejita, en mi trabajo soy un lobo. No, no. Acá sí tengo que respetar esto. Fuera no. No, no. Tú tienes que vivir siempre igual. No, acá respeto a las autoridades, pero fuera, que ni me venga, que tan tal cosa. Esa mentalidad está muy fuertemente metida. Y esa mentalidad nos deja crecer y de alguna forma impide que veamos realmente lo que tenemos que hacer. Esa mentalidad nos lleva a pensar también muchas veces el rol para nuestros tiempos descansa muchas veces en hablar solamente de Cristo. A veces hay personas que a lo mejor creen que poniendo un eslogan atrás en la camioneta, Jesús es amor, o esto, lo otro, y viniendo, y esto, o hablando de vez en cuando, diciendo, sí, yo soy cristiano, o señalándole a alguien, tú eres cristiano, no, te vas al infierno. Ya cumplí, ya. Ese es el rol. Algunos creen firmemente que el rol pasa por hablar de Cristo de alguna forma. Y viven el resto esperando, como le pasaba un poco a los discípulos también. Por eso yo quiero centrarme en dos aspectos, ojalá que me dé el tiempo para desarrollar y que tener rápidamente en cuanto a ese rol y tarea para este tiempo. Yo quiero decirle que hay varios aspectos, pero quiero centrarme en este. Somos llamados a influenciar, a hacer testimonio. Somos llamados a influenciar, a hacer testimonio. Tu vida, nuestra vida, mi vida, va a ser el evangelio más práctico que le pueda llegar a las personas. Y en contrapartida puedes decir todo lo que quieras con tus palabras a veces. Si tu vida no refleja eso, estás generando un problema aunque tú no lo creas. Y no estoy sacando acá del medio el rol que tiene el Espíritu Santo de convencer. Y no estoy sacando también del medio la responsabilidad individual que tienen las personas propiamente de aceptar o rechazar el Evangelio. Pero quiero que entiendas y que entendamos que lo que dice tu vida respecto a Cristo como creyente puede ser determinante para que una persona se haga un concepto o no del Evangelio. Y después voy a citar lo que decía Samuel Pérez Millo en uno de sus libros sobre eso. Somos llamados a influenciar, a hacer testimonio. Y en lo segundo que quiero que entendamos, y era el título del mensaje, somos llamados a negociar mientras Él viene. Y sé que la palabra negociar parece un poco monetaria. Uno dice negociar, ya entramos en conflicto, evangelio, negociar. El Señor Jesús le dijo en la parábola, negocien mientras vengo. Y vamos a ver por qué lo dijo. Así que el primer punto, que esa va a ser la segunda parte ahora al final, el primer punto rápidamente que quiero decir es somos llamados a influenciar. De hecho, Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. Santiago lo demostraba, las obras no salvan, pero las obras van a ser un reflejo realmente de coherencia si eres un hijo de Dios o no. Así es fácil. Pero las obras no te salvan. Y fuimos creados, dice, para buenas obras, el cual preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 13, en el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte tiene una aplicación ética y moral para los hijos del reino hoy, porque hemos sido trasladados a su reino, por más que esperamos esa manifestación física del reino a futuro,
estamos en la esfera, en ese sentido espiritual del reino, el Sermón del Monte no es solamente para el futuro o era para ellos, es válido para nosotros en el sentido ético, moral de lo que quiere decir de cómo debemos vivir. Son, como podemos decir, las normas éticas y morales del rey y del reino. Y él decía, el Señor Jesús, cuando estaba hablando, dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay toda una prédica para hacer después más adelante sobre el concepto de ser sal y ser luz. Pero lo que está diciendo Jesús era bien práctico y se entendía. Y creo que lo entendemos hoy. De alguna forma el creyente preserva ese avance de maldad, preserva la maldad. De alguna forma el creyente es luz y muestra y en su testimonio refleja la luz de Cristo en su vida, donde esté, donde lo hace. No lo hace solamente en la iglesia, aquí. Está llamado a ser sal y luz donde Dios le va poniendo. El problema es que eso es más cómodo decir y limitar ese alcance de pronto y no ver el impacto que tenemos de ser de sal y luz en donde Dios nos esté llamando o utilizando. Y el mundo, y Cristo decía, el mundo necesita ver esa luz. Y no solamente decía, esa luz va a hacer que glorifique a mi Padre y va a traer personas al Padre. Nuestra vida va a traer, lo que mostremos de nuestra vida va a traer personas al Padre. Y no solamente eso, va a mostrar. Pero sabemos que esto nunca va a llegar a la dimensión que solamente Cristo va a poder hacer cuando Él regrese. Lo entendemos, pero el Hijo de Dios, la iglesia misma, tiene que mostrar en este mundo caído. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Conceptos de justicia, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no son solo palabras. No son solo palabras. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes sobre esta tierra. Y esos bienes alimentaba al que no tenía. Sanaba enfermo. Yo no estoy diciendo con esto que nuestra tarea, y lo aclaro bien, no estoy hablando de un evangelio social que va a cambiar el mundo y que va a hacer que todo sea perfecto. No digo eso porque no lo sostiene la Biblia, creo que no lo sostiene la Biblia. Pero lo que digo, que la iglesia, el creyente, no puede ignorar su responsabilidad también que tiene en ese sentido. No es solamente suficiente con decir, yo creo en Jesús, y ver a las personas, por decirte, tiradas, no hace nada. No sé. Sabemos que no vamos a solucionar, no es excusa decir a los pobres los tendremos siempre con nosotros para decir no tenemos que hacer nada para ayudar a alguien que a lo mejor esté en necesidad. ¿Se entiende el concepto? Porque si no, la iglesia se está empezando a olvidar de lo que implica negociar mientras Él viene. Y nos estamos empezando a olvidar después de que esa responsabilidad conlleva también cosas, que es lo que voy a estar mostrando. Samuel Pérez Millo decía en uno de sus libros, decía, el Evangelio tiene un contenido que no se proclama con palabras, sino con acciones. La piedad aparente sirve muchas veces para hacer estéril el mensaje del Evangelio. Como consecuencia del mal testimonio de los que aparentan ser cristianos, incluso este problema hace estéril también el alimento de la palabra en aquellos que observan la conducta inconsecuente de otros que los llaman hermanos.
Uno de los daños más graves que se ha hecho sobre muchas generaciones de sencillos creyentes fue la hipocresía de quienes hablaban de santidad en la iglesia y eran infames en el mundo. Vuelvo a decir, el Espíritu Santo igual obra, convence más allá de muchas cosas que el hombre puede hacer. La responsabilidad de salvación es individual, pero no tenemos que negar, Dios hizo así las cosas, que nuestra conducta afecta. Que lo que digamos a los otros, si hasta te diga, es muy hipócrita, y esa persona a veces te dice, esas personas que por A por B están a veces tocados, lamentablemente su carne después saca a relucir precisamente, dice, mirá, ahí me viene a hablar de Cristo esta persona, y ese que me está viniendo a hablar de Cristo resulta ser que es un ladrón, termina la iglesia y va y se emborracha, tiene 3 mujeres, hace tal cosa, le debe a todo el barrio, lo que sea, y me quiere hablar a mí de Cristo, ese es el que Cristo. Y a veces el Espíritu Santo puede estar quebrantando a una persona y realmente los cristianos lo hacen salir corriendo. Ese es cristiano. Entonces tenemos que empezar a entender en este proceso que tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de simplemente decir, sino de empezar a entender que tenemos que vivir a Cristo. ¿Quieren un ejemplo más? Primera de Pedro 3:1-6. Primera de Pedro 3:1-6. Asimismo, este es un testimonio de alguien que estaba casado con alguien que no estaba convertido. Dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestro marido para que también una mujer o un grupo de mujeres, ¿no? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué cosa? Por la conducta de sus esposas. Esposo o esposa que no estás a lo mejor casado o conoció a alguien al Señor después de casarse. Viene y le dice el esposo a la esposa, tenés que creer en Cristo, Cristo es la salvación, esto, y vení a orar conmigo, ¿cómo no orar? Y tal cosa, y le maltrata, y viene, y le reta, y le dice, yo me voy a esto, y su vida es un maltrato, su ejemplo de vida es una cosa, pero él dice, yo soy cristiano, en esta casa van a ser todos cristianos, y Cristo tienes, algún día lo que necesitas es que vos entregues tu vida a Cristo. ¿Tu conducta está llevando a Cristo? Esposa, tu conducta, estás mostrando con ciertas cosas que ahí dice la Biblia, no tengo tiempo para entrar, estás mostrando con tu conducta algo atractivo a Cristo para esa persona. La Biblia dice que pueden ser ganados sin palabras, simplemente con ver tu vida piadosa, no con palabras solamente. Tu vida habla mucho, tu conducta dice más, nuestra conducta dice más de lo que creemos. Y el problema grande que hoy estamos teniendo, y es vamos a decir, una de las mayores fortalezas de Satanás para quitar la semilla del Evangelio, es empezar a señalar el pecado y la incoherencia de los creyentes en el mundo. Y se jacta de eso. Y las iglesias muchas veces están llenas, y lo digo con todo el respeto, llenas a veces de decepción por inclusive abusos de ciertas iglesias con evangelios falsos de prosperidad, de esto, donde la persona dice, eso era todo plata. Me hablaban de Cristo, pero lo único que les interesaba era mi bolsillo. Y es difícil después a esa persona decirle, no, los cristianos no son así, los cristianos deben ser así. Y está lleno. Está llena de gente decepcionada. Está llena de gente que dice,
Prefiero ser cristiano a mi manera, porque si esto es ser cristiano, eso, esto no son nada. Es astuto. Pero nosotros tenemos que entender, yo quería hablar un poco de eso, que tenemos que entender que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Debemos ser como es Él en este mundo. Tu vida, nuestra vida, tiene que hablar y tiene que reflejar la luz de Cristo. Y eso le va a dar poder al evangelio que prediquemos. Tal vez alguno me pueda decir que está mal lo que digo y esto que voy a decir, pero de alguna forma creo que entiendan la idea. Mejor no hables si tu vida no lo refleja. Cállate. No hables. Si tu testimonio actual de vida cristiana, si no, no hables. No traigas deshonra. Cállate en humildad y que el Señor toque tu corazón y te realmente sana tu vida, entender realmente lo que implica el Evangelio, empezar a entender realmente lo que significa negociar mientras Él viene. No seas hipócrita. No seas. No estoy hablando de perfección. No estoy hablando que alguien se pueda equivocar. No estoy hablando de eso, de que puedas tropezarte, arrepentirte y volver al Señor. Lo que quiero decir es que realmente no estoy hablando de que todo aquel que no es perfecto. No digo eso y lo aclaro. Lo que quiero decir es, si estás llevando y reflejando una vida que no condice con nada con lo que es la cruz de Cristo y quieres hablarles a otro del Evangelio, solo lo estás haciendo por religión, solo lo estás haciendo por las razones equivocadas. No has entendido nada todavía. Eres un legalista. Y te diría que puedes ser hasta un soberbio que piensas que eres mejor, aún con todo eso, porque crees que hablar de Cristo te va a limpiar un poco y te va a calmar tu conciencia para seguir haciendo lo que no sabes que no tienes que hacer. Humíllate, arrepiéntete y realmente que Cristo pueda hacer luz en tu vida para, a través tuyo, reflejar la luz a los demás. Reflejar la luz y ser sal no significa simplemente hablar de Cristo, sino de manifestarle en tu vida. De manifestarle en tu vida. El segundo punto que les dije que quería tocar rápidamente somos llamados a negociar. Diríamos haciendo negocios y ahora me imagino, llega a entrar alguien ahora acá y ve a Ricardo, entra por primera vez a la iglesia y dice, haciendo negocios. Decir, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿De qué están hablando acá? Me equivoqué, esta era una conferencia bancaria. Van a pensar, no. La Biblia dice haciendo negocios y está en Lucas 19 la historia y vamos a irnos un rato ahí. Te pido un poquito de paciencia para cerrar estos puntos. Haciendo negocios. Lucas 18 en adelante, 31. Jesús les empieza a hacer una revelación. ¿Se acuerdan? Una vez hablé del camino a Jericó. Son 25 kilómetros desde Jericó hasta Jerusalén, que es una subida desde lo más profundo bajo el nivel del mar hasta ir a 2.500 metros de altura. Es una subida de varios, 25 kilómetros. Después está el Monte Olivo y después viene un descenso hasta Jerusalén. Pero ese es el camino. Jesús empieza a hablar. Ese camino va a tardar unas cuantas horas. Normalmente lo que nosotros vemos acá, uno dice, no, esto fue lo único que habló Jesús en 3 horas. No es lo único que habló Jesús en 3 horas, pero de alguna forma el autor condensa, es como dice, che, ¿de qué hablaron? Si te dijéramos, ¿de qué hablaron? Y hablamos de esto. Esto es lo que va a contar. Esto es lo que va a hablar. O sea, Jesús va a hablarle algo, hay una preocupación. Jesús le viene a decir, la primera vez que yo he venido, en Lucas 19, ahí 10, le dice, la primera vez que yo he venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo vine aquí para buscar y para salvar. En la cabeza de ellos, y Jesús le había dicho antes que iba a ser entregado ya a los gentiles y crucificado por ellos no estaban entendiendo, de hecho seguían sin entender. Ellos esperaban un rey,
un reino prometido que creían que se tenía que dar. Ellos se estaban poniendo ya, ellos iban subiendo esperando que cuando descendieran iban a tomar ese reino, iba a ser ya se iba a instaurar ese reino. Jesús conoce el pensamiento de ellos. Y Jesús le va a agarrar y les va a decir algo. Y les va a querer enseñar algo en esa parábola que viene a continuación. Yo les invito a que después ustedes la puedan leer con tiempo y que el Espíritu Santo vaya hablando y también ustedes la analicen. Esta es una parábola que te habla bien claramente de producción. Se te doy, tienes que producir. De la responsabilidad sobre lo que se te da. De la responsabilidad de negociar. El Señor Jesús le estaba diciendo algo muy importante. Ellos no estaban entendiendo algo. ¿Y saben qué es lo que no estaban entendiendo los discípulos? Ellos estaban enfocando solo en esperar. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús va a desarrollar el otro tema precisamente para decirles, mientras esperan, tienen algo que hacer. La parábola que desarrolla Jesús te aclara el problema que estaban teniendo ellos. Ellos decían, ya viene el rey, ya está el rey, no. Y Jesús les dice, les quiero contar algo, quiero que entiendan algo. Eso no va a suceder ahora, va a suceder después. Y segundo, mientras eso sucede, ustedes tienen que negociar. No es solamente esperar. El problema es que nosotros parece que de alguna forma hemos olvidado que el Señor nos llamó a negociar con lo que te dio a ti, a mí, a tu vida. Tú tienes dones, tú tienes talento, tienes capacidades, tienes bienes, tienes todo, hay muchas cosas. La pregunta es, ¿estás negociando con eso en el sentido correcto? Después vamos a ver qué significa negociar. ¿Con cuál de estos grupos después de personas te sientes más identificado? Sé honesto después contigo. Porque el Señor Jesús en esta parábola va a decir muchas cosas. Y Él empieza después, dice, fíjense, 19:11, ¿no? Vamos a ir un poquito ahí al texto. Se trata de producir. Se trata de producir, hermanos. La pregunta es para nosotros hoy esto, ¿estamos produciendo o estamos con una mentalidad de espera? 19. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, y aquí viene, fíjense, los discípulos todos estaban pensando que ya se venía. Lo que pasa en el medio no importa, el tema es que ya viene. Y Jesús le dice, alto, no es así. Y le hace una parábola para que piense. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús le estaba diciendo, yo voy a irme a recibir el reino de mi Padre y voy a volver. Yo no lo entendía. Nosotros tenemos el privilegio de entender esto con más profundidad. Y dice que llamando a 10 siervos suyos, 10 siervos les dio 10 minas. Una mina para cada siervo. Una mina es 3 meses de salario aproximadamente. Le dio a cada uno. A los 10. Tomá, tu mina, tu mina, tu mina, tu mina. ¿Ok? Y les hace un encargo. Y les dijo, y aquí viene por el título del mensaje, negociad en tanto que vengo. O sea, negociad con lo que se te dio, negociad con esta mina. Hacela producir. Trabajala. Que rinda. Que me sirva. Honra lo que se te confía. Y podríamos seguir así. Ahora yo quiero aclarar primeramente el concepto de la palabra negocio. Hacer negocios, pragmatoimai. La palabra griega para negociar es pragma, de ahí viene pragmático. Lo que le estaba diciendo, hagan algo pragmático con esto.
Y en la lengua real del diccionario dice que pragmático, miren lo que dice, que tiene preferencia por lo práctico o útil. El Señor Jesús le estaba diciendo, hagan algo útil, sean prácticos, sean pragmáticos, hagan algo útil con esto que le estoy dando. A lo mejor hay alguien acá que puede decir, pero yo nunca recibí una mina. ¿No? Claro que sí. Recibiste dones, recibiste talento, recibiste bien. Si vamos a ser coherentes, tu vida la recibiste. Tu vida la recibiste. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con la misma? ¿Qué estoy produciendo para el reino con la misma? ¿Qué estoy produciendo o negociando para mi rey que me dio eso y que va a volver y me va a pedir cuenta? Y yo quiero que tengas algo presente. Él va a volver y Él nos va a pedir cuenta. A ti, a mí, a todos. Y lo dice acá, te va a pedir cuenta. Y aquí pueden haber algunas respuestas y vamos a ir leyendo. Pero sus ciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine por nosotros. Este es el mundo. Estos son los enemigos de la cruz, esos son los enemigos de Cristo. Lo único que no saben estos enemigos es que Él está sobre ellos también. Te guste o no te guste, toda rodilla se doblará ante Él, aunque no lo crean. Él reina, aunque no lo quieran reconocer. Ese es el territorio. Ese noble, ese rey va a volver aún sobre aquellos que son sus enemigos. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Les manda a llamar. Y vamos a encontrar aquí 3 clases de personas. Van a estar los fieles. Van a estar los infieles. Y van a estar los enemigos. Fieles, los infieles, los enemigos. El primer grupo dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Me diste una, produje 10 para ti. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lo que le estaba diciendo, y también ilustra esto un poco, es lo que significa el valor de una mina en comparación a lo que le está dando el Señor es tremenda. Y este es un principio también del reino. Lo que hoy se nos ha dado en comparación a lo que vamos a recibir si somos fieles es enorme. Y él le dice, 10 reinos, vas a gobernar sobre 10 ciudades. No voy a entrar acá sobre todas esas promesas que son reales, también que habla la Biblia a futuro para los creyentes en Cristo gobernando sobre la tierra, sobre ángeles, etcétera, que es bíblico. Pero aquí están los fieles. Los fieles se caracterizan por producir. Los fieles se caracterizan por tomar en serio lo que le dijo su rey. Los fieles se mueven y son movidos por honrarle. El texto sigue, dice, viene otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Y este también es algo que interesa un poco. No todos somos llamados a producir de igual forma. Pero sí todos somos llamados a producir. Y aquí viene el tercero, que es un poco lo interesante. O el segundo grupo. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. La cual he tenido guardada en un pañuelo. Y este detalle no es menor, porque en aquel tiempo el tenerla así demostraba
lo importante lo enterraban para que no se lo sacaran. El decir acá lo que está empezando a mostrar Jesús en la parábola es diciéndole, esta persona hasta tomó en poco la responsabilidad de cuidarlo inclusive. Tenía guardado en un pañuelo. Se le podía perder, se le podía caer, lo tenías como algo de poco valor. Y esto hace llevar una reflexión para nuestras vidas también. ¿Cómo tomas lo que Dios te dio? ¿Con qué valor lo tomas? ¿Cómo tomas tu vida? ¿Cómo tomas tus dones? Y tus dones no son solamente para aquí, ahora, hoy, aquí nomás. Tus dones son para la iglesia. Y si un día vamos a hacer un estudio de los dones, vamos a ver que los dones son dados también muchas veces para Dios se mueve mucho en torno a ciudades. Ese es un estudio más profundo. ¿Cómo tomas tus dones? ¿Cómo tomas tus talentos, tus aptitudes? ¿Cómo tomas tu profesión que si crees que Dios te la brindó y te dio esa capacidad? ¿La estás usando para simplemente enriquecerte y embromarla a la gente? ¿O la estás usando como un medio realmente para honrar al Señor, para producir? Y dice, continúa. No se queda ahí el pensamiento de esta persona. La tenía guardada. Dice, porque tuve miedo de ti. Por cuanto, y acá le empieza a decir, fíjense, el concepto que tenía de este rey. Le dice, por cuanto eres hombre severo. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Eres hombre duro, eres malo, eres muy severo, eres medio injusto. Y no solamente se queda ahí, dice que le dice algo más. Tomas lo que no pusiste. Imagínate que venga alguien y te diga, vos, te voy a usar Marco como referencia, Marco, vos te gusta, te encanta vos tomar lo que vos no sembraste. Sos un oportunista, hasta podría decirte, sos un ladrón, porque eso no te corresponde, vos venís y lo tomás, porque sos duro, porque sos severo. Eso es lo que le estaba diciendo al rey. Y después le dice todavía, ciegas lo que no sembraste, toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Qué lindo siervo, ¿verdad? Y aquí viene algo que quiero hacer pensar a todos. ¿Qué te mueve a servir a Dios? ¿El miedo o el amor? Hay una diferencia entre temor reverente y miedo. Si tú las decisiones en tu vida las vas a tomar por miedo al Dios, no estás entendiendo. Lo que te tendría que mover es el amor. Cuando tú ves eso, cuando empiezas a hacer, no te va a mover el miedo, no te va a mover, no, este es un Dios que este es un Dios que saca, que hace lo que quiere y esto y lo otro y no tengo oportunidad de nada. No es ese el motor. Es el amor, es la gracia, es el favor inmerecido. Cuando tú empiezas a ver eso y empiezas a ver tu vida y dices que Dios lo que te dio, tus hijos, tu entorno, aún las pruebas, dice esto Señor viene de ti. Y a veces ese trabajo y a veces esa cosa de pronto donde tú estás, que de pronto la has despreciado, de pronto el Señor te dice, yo te llamé ahí para impactar. Con Rafael, con Marcos, con Cintia, con algunos en el colegio hablamos bastante también muchas veces de esto cuando le decimos a la gente queremos ir bajándole que su llamado es, si ese es su llamado, tiene que hacerlo no por temor, movidos por amor, movido por producir, movido por decirle al Señor, Señor, me has dado esto, me llamaste a esto, yo te estoy produciendo esto para ti, para honra y gloria tuya, porque te amo, porque te respeto, porque te honro, no porque eres duro, no porque te tengo miedo. ¿Se entiende el punto? Y este siervo, el Señor Jesús le va a decir lo siguiente. Perdón, me estoy pasando y ya cierro.
Mal siervo, le dijo el Señor Jesús. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tome lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? No voy a entrar aquí también, pero el Señor de alguna forma legitima lo que es la banca. Pero lo que le está diciendo, ¿por qué no fuiste coherente aunque sea con eso? Y dice lo siguiente, y esto es lo que tenemos que pensar. Dice, quitadle la mina y dale al que tiene las 10 minas. Entonces todos los demás dijeron, al que tiene 10 minas, si ya tiene 10. Y ahí viene otro principio del reino que no quiero hoy entrar tampoco. Y el Señor Jesús dijo, yo os digo que todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Nada se pasa por... Hay un tiempo en que Dios juzga todas las cosas. El tiempo de su regreso implica muchísimas cosas. Pero hoy el mensaje que yo quería traer rápidamente y en relación a esto es, ¿cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Estás negociando con lo que Él te dio? Puedes decir, y podemos decir esta mañana, anhelo el regreso para darle las minas que he conseguido para Él. O de alguna forma en tu corazón está hoy el decir, no quiero que venga porque la tengo acá guardadita en un pañuelo y no sé qué voy a hacer con ella porque tengo miedo de Él. Si esa es tu situación, estás en problemas, tremendos problemas. Ahora, si el Espíritu en esta mañana también te viene y te pone en tu corazón el decir, Señor, qué necio que he sido, cómo me he dejado influenciar y quiero cambiar mi vida y quiero realmente producir para ti y quiero entender que mientras tú vengas y espero con anhelo ese regreso, mientras todo esto acontece, yo quiero producir, yo quiero negociar para ti bien, yo quiero negociar realmente y producirte y honrarte y que cuando tú vengas recibas de mí mucho más de lo que tú me diste, porque te amo. El desafío está, hermano. Tal vez tengas que romper paradigmas, como dije en tu cabeza. Tal vez el primer paradigma es empezar a pensar que tu vida cristiana, el producir las minas, no se limita simplemente a la vida de iglesia chiquita que a veces pensamos. Y que empieces a ver tu vida en tu totalidad, en tu hogar, en lo que le muestra. Miren, ahora están pasando cosas en la Argentina, están todos conmocionados con las 3 chicas y todo eso. Independiente de la responsabilidad individual de cada ser humano, ¿cuál fue la influencia que recibieron esas chicas de su familia? ¿Cuál fue la influencia de la sociedad que tuvieron? ¿Cuál fue la influencia de sus abuelos? ¿Cuál es la influencia que están recibiendo hoy nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestras familias, etcétera? ¿Qué influencia tú estás generando en tu entorno para decir, esto no es de Dios, esto es tinieblas? Si cantas las mismas las canciones a veces que, como estaba mostrando en un programa, alaban a los gángsters y alaban a los narcotraficantes y a los que matan eso, y son las canciones y les dejas y les cantas y bailas con ellos. Y estamos entre personas adultas. ¿Qué puedes esperar de influencia si muchas veces tú les dices a esas pobres chicas, les enseñan y les animan a vestirse y a andar como prostitutas? Tu influencia es determinante. Las esferas de influencia, las familias determinantes. Tú como padre, la educación es una esfera tremenda. La iglesia como esfera es impresionante. Y así podríamos decir, si no, no hay sal. Si no, no hay luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y que realmente esta mirada un poco, después vamos a seguir trabajándola, pero
que nos llevemos esto y que nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde en el Señor. Nunca es tarde para entregar. Nunca es tarde para decir, no, ya no fui, ya no, nunca es tarde para consagrar tu vida, y el Espíritu Santo, si es de corazón, el Espíritu Santo te va a dar. Las obras no las hacemos nosotros, las hace el Espíritu a través nuestro. Nunca es tarde. Pero hay que arrepentirse y clamar a Él. Rafa, ¿podemos orar contigo para terminar? Por favor, si sos tan amable y podemos pasar. Que el Señor les bendiga en esta manera. Terminamos con una palabra de oración. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos de pie y oramos, entregamos este tiempo al Señor? Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra que es lámpara para nuestros pies, lumbrera, Señor, a nuestro camino. Haznos, Señor, entender, Señor, comprender el reino, Señor, y cómo nosotros, Señor, te servimos como Rey, Señor, y cómo nosotros damos testimonio fiel, Señor, de tu obra, Señor, realizada en la cruz. Señor, te alabamos, te adoramos por la prédica, Señor, de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a que seamos fieles, Señor, en propagar este mensaje, Señor, para que otros puedan tener el mismo privilegio que tenemos, Señor, de adorarte, Señor, con entendimiento, porque nos has rescatado, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por los hermanos que están en el campamento, los que están en viaje. Señor, una vez más, oramos por nuestra hermana Susana. Señor, que tú llenes su corazón de paz. Así también, Señor, a Crispín, Señor, y a Brian, Señor. Te alabamos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.